Vamos a leer la Biblia, si me acompañan en Romanos, vamos a leer en el capítulo número 13, Romanos 13. Vamos a leer Romanos capítulo número 13, versículo número 1 al versículo número 7. Amén. 13. Del 1 al 7. Amén. 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 Jonás y el maestro. Ya se acabó Jonás. Y aparte, pues es la doctrina. Pero ya Jonás ya. Sí. Gloria a Dios. Y después, si Dios quiere, a lo mejor vemos a Jonás en un futuro. Si Dios quiere. Vamos a leer, hermanas. El capítulo, bueno, ya tenemos la porción. Vamos a leer el versículo número 1 en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Señor amado. Dice la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque, hermanas, es que leo así porque de repente no veo bien las palabras. Y veo como que es otra palabra y me quedo viendo hasta que veo qué palabra es en realidad. Dice teme. Yo leía tiene, pero leí más y que teme. Por eso, hermanas, me quedo así, hermanas. Vamos a seguir leyendo. Teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual, amén. 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 Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Gloria a Dios. Amén. Les dije amén porque como estoy leyendo, hermanas, de repente como que no veo bien las letras. Y miré como que tú hiciste como un movimiento. Dije, a lo mejor dije una palabra que no es y que para volver a leerme hasta, porque a veces me pasa que a lo mejor me equivoqué, no miré bien y dije una palabra equivocada. Por eso, gloria a Dios, pero está bien todo, gracias a Dios. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por tu gran misericordia. Bendito sea, Señor. Dios mío, Señor, llénanos con tu misericordia, Señor amado. Llénanos, Señor, con tu bendición, Señor. Llénanos con tu bendita bendición que tienes para con nosotros en esta tarde, Señor amado. Señor bendito, obra, Señor, en nuestras vidas conforme a tu corazón, Señor. Llénanos de ti, tu palabra, Señor. Enséñanos, llénanos de ti, Señor, y que hagamos tu voluntad, Señor, que nos manda, Señor, con tu amor, con tu paz, Señor bendito, para tu gloria, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Y todo sea para tu gloria, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. El tema de esta tarde, hermanas, la doctrina de esta tarde es el cristiano y las autoridades. Amén. O el cristiano y el Estado. En otras palabras, hermanas, es el tema que toca es cuando la palabra de Dios toca el tema del gobierno. Del gobierno, como uno sabe, el gobierno está el presidente, está toda la gente del gobierno, hay policías, todo lo que es del gobierno. ¿Y qué tiene que ver el gobierno con nosotros? Y también ver un poco de lo que la Biblia enseña acerca del gobierno también. Entonces, ese es el tema, hermanas.
el tema del cristiano y el Estado, o el cristiano y las autoridades. Es que hay hermanos que les dicen, cuando estudian esta doctrina, le dicen el cristiano y las autoridades. Otros hermanos le dicen el cristiano y el Estado. En esta Biblia de estudio dice el cristiano y el gobierno. O sea, cada quien le pone diferente. Pero todas dicen lo mismo, de todos modos, al final. El cristiano y el gobierno, pues al final de cuentas. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a estudiar esa doctrina, hermanas, de una forma sencilla, como hemos estado viendo, pero muy importante para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Dice el versículo número 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Cuando dice a las autoridades superiores, no se refiere a algo espiritual, sino al gobierno. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, el gobierno que uno ve que hay, esa gente que tiene el gobierno, dice, por Dios han sido establecidas. Aleluya. Amén. Uno aquí ve, hermanas, en el Nuevo Testamento ya el gobierno ya establecido, ¿verdad? Como aquí en Romanos, ¿verdad? Cuando Pablo escribe en los Romanos, ya lo ve que está establecido el gobierno. De hecho, Pablo está hablando del gobierno. Desde Jesús ya se ve también que había gobierno. Y desde más para atrás de Jesús se ve también que había gobierno. Pero el gobierno, hermanas, dice la palabra de Dios que el gobierno fue establecido por Dios, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, fue establecido por Dios porque aquí dice, ¿verdad? Por eso. Ya con eso, pues uno tenía que bastar porque está diciendo aquí el Señor a través del apóstol Pablo. Pero la Biblia sí enseña cuando Dios estableció el gobierno. Lo que pasa es que no lo vamos a leer nosotros ahorita, porque tratamos de hacer todo más rápido, pero todo yo se lo voy a comentar. Cuando el Señor hizo al hombre y que el hombre se empezó a multiplicar, hermanas, no había gobierno, no existía lo que es el gobierno. Entonces, hermanas, cuando Dios llegó al momento que llegó al punto de que Dios se molestó tanto y Dios quiso matar a las personas y a los animales y que los salvó. ¿Se acuerdan del arca de Noé que salvó de todas las especies, parejas, y salvó a 8 personas? Por eso nosotros venimos de Adán y Eva, pero también venimos de Noé, todos los seres humanos. Venimos también de Noé, fíjese, y eso nunca lo piensa uno, ¿verdad? Y también somos descendientes de Noé, todos, las personas. Entonces, hermanas, cuando Dios hizo eso y que ya pasó el diluvio y mató Dios a todas las personas que sobrevivieron, que fueron las 8 personas, las 7 que estaban con Noé, entonces Dios después se le manifestó a Noé. Usted lo puede leer en Génesis. Y Dios se le manifestó a Noé y Dios le dijo a Noé que cuando un hombre matara a alguien, a otro hombre, que el hombre lo podía matar a ese hombre también. O sea, un ejemplo, una persona mata a alguien y podía venir otra persona para matar al que mató, al asesino. Eso, hermanas, si se hacía antes, no estaba bien. Porque el hombre no es quien para quitarle la vida a nadie. Pero ahí Dios le estaba dando, hermanas, el derecho al hombre de que hiciera justicia por su mano. Y es cuando Dios por primera vez le da la autoridad al ser humano que él haga justicia. Que él haga justicia de lo que pasa aquí en la tierra. Que haga justicia. Si pasa una injusticia, que él venga, que haga una justicia. ¿Verdad? Y es cuando se inició, cuando apenas Dios establece lo que es las autoridades, a las personas como autoridades que pueden hacer justicia, y que están para castigar al que hace el mal en la tierra. Es cuando Dios establece el gobierno, pues. Aquí lo dice que Dios lo estableció, pero aquí lo dice, pero ya tenía pues milenios que estaba establecido por Dios. Lo que pasa aquí lo está hablando Dios, que por medio de Pablo, de que Dios fue el que lo estableció, pero cuando lo estableció ahí en ese momento. Uno ve ahí nada más, que Dios le hizo eso a Noé, pero ahí Dios está estableciendo eso. Claro que ahí nada más eran 8 personas, hermanas. Eran 8 personas y era todo como muy, por así decirlo, como muy, le faltaba todo desenvolverse. Estaba todo como muy primitivo, por así decirlo. Y el gobierno era diferente, pero conforme fue pasando el tiempo, se empezó a multiplicar pues otra vez la gente con esas 8 personas. Acuérdense que las 8 personas eran 4 parejas y las 4 parejas tuvieron hijos.
Y se empezó a multiplicar la gente, y cuando se empezó a multiplicar la gente, se empezó a hacer el gobierno cada vez que iba a pasar el tiempo, de una forma más desarrollada, hasta llegar a lo que es el gobierno. Porque claro que cuando Dios le dice eso a Noé, pues claro que no existían todas las leyes que hay ahorita y tanta cosa que hay, ¿verdad? Hay muchas personas, hay gente que son senadores, diputados, son presidentes municipales, hay embajadores, hay presidentes como nosotros que somos en una república, la de la República Mexicana. Entonces hay mucha gente de gobierno, muchísima más, o sea, hay muchísimo. Entonces se fue desarrollando, pero el inicio fue ahí cuando Dios le delega por primera vez al hombre, a esas poquitas personas que están ahí. Dios le habla a Noé y le dice que cuando el hombre mate, que a ese hombre se le debe de matar también, le da el derecho de que haga justicia, y de ahí se va desarrollando la idea de hacer justicia, pero bien nace de Dios. Y de ahí viene, por eso aquí dice la palabra de Dios, que todo lo que se ha establecido de autoridades, todo lo que hay, es por Dios. Y cuando dice así aquí, pues ya lo dice en un tiempo, cuando ya todo está establecido, ya la autoridad está establecida como nosotros. Y es algo muy tremendo, porque entonces, ya verlo así quiere decir que entonces hasta nosotros, que aquí como nuestra presidenta municipal de Tijuana, que dicen un montón de cosas de ella que no hace bien las cosas, y también nuestra gobernadora, y también que nuestro presidente, que también tiene cosas cola que le pisen, ha ayudado en muchas cosas, se me hace muy bien, pero también dicen que ha hecho cosas malas. Pues es hombre, obviamente, nomás Dios es perfecto y pues uno es malo. Entonces, quiere decir que todos ellos, aunque a veces se les conoce cosas, de todos modos, hermanas, Dios los puso, ¿verdad? Como nuestro presidente ha hecho muchas cosas buenas, pero se sabe de que de las obras más grandes que tiene, que es de más dinero, se las manejan sus hijos. Y pues toda la ganancia pues va para sus hijos. Es como que diga, voy a poner un negociazo, miren así. Pero el que lo va a atender, el que va a ser el jefazo, el que va a agarrar su billete, es mi hija, ¿verdad? Entonces ahí ya no está. Y eso se sabe que él estuvieron ahí en los del Tren Maya, ¿verdad? Y entonces ahí se veía cosas como que... Y otras cosas también se han visto ahí como que agarran para atrás, para acá. Y se ha ayudado a la gente, la verdad, y se me hace bien ese presidente, cosas que ha hecho, pero otras cosas también no se me hace bien. Pero de todos modos, aunque tengan cosas malas, de todos modos, Dios los puso, pues. Y uno los tiene que verlos así. Y respetarlos, ¿verdad? Y respetarlos. Dios los puso. Miren, hermanas, la Biblia enseña aquí en estos versículos que uno debe de respetarlos. Aquí hablaba de que al que honra, honra, ¿verdad? Al que tributo, tributo, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Entonces, uno debe de respetarlos, honrar es el respeto. Uno debe respetarlos, hermanas, y fíjense que a uno puede que le cueste. A mí no me cuesta respetar a nuestro presidente, ni me cuesta respetar a nadie de gobierno. No me cuesta, la verdad, no me cuesta. Pero a veces a uno sí le puede costar, porque la verdad uno sabe que hacen cosas malas, como digo, nuestro presidente cosas malas, nuestra presidenta municipal cosas malas, las policías que andan en la calle, a veces uno no usa droga y las policías son drogadictos, y uno ni es drogadicto. A veces ellos hasta venden droga a los policías, y uno ni está metido en nada de eso. Y uno que es una persona común, somos más honestos que ellos. Te paran, ¿dónde vas? Y uno nomás vive en su casa, su trabajo, va a la tienda, y así, y ellos andan bien drogados, y andan bien acelerados y todo, y andan bien desubicados, hasta se ponen agresivos con uno. Pero aunque uno los podría odiar porque son malos, de todos modos dice la Biblia que Dios los puso y uno debe de respetarlos. Y la verdad, pues yo no los odio, ¿verdad? Digo eso porque yo sé que saben que no los odio, ¿verdad? Todos me conocen, pero digo eso porque como yo grabo el video, pues la gente dice, ay, nomás no los odiará. No los odio, ¿verdad? Oro hasta por ellos, que Dios los bendiga todos los días. No los odio, pero digo que uno podría hasta caer en eso, pero gracias a Dios que no, porque somos hijos de Dios y Dios nos guarda. Amén. Si Dios no nos guarda, caemos en eso, obviamente, ¿verdad? Porque somos malos, somos personas, pecadores, perdonados, pero también tenemos la parte mala, que la verdad que somos personas, ¿verdad? También, aparte hijos de Dios. Pero hermanas, digo todo esto
porque tenemos que de verdad sí respetarlos, sean como sean, porque ahí entra lo difícil. Ahí entra lo difícil. Como aquí, fíjense, aquí Pablo, hermanas, les está diciendo que tienen que respetar a las autoridades, pero Pablo les está escribiendo a quiénes, hermanos. ¿Cómo se llama este libro? Romanos. Entonces, si se llama Romanos, es porque le escribió a los hermanos que vivían en Roma. Le escribió a los ciudadanos cristianos de Roma. Porque esas son cartas, son epístolas. Epístola es una carta y carta es una carta. Son cartas. Una carta a los hermanos de Tecate, una carta a los hermanos de Mazatlán, una carta a los hermanos de Acapulco, así. Y nosotros leemos, vamos a leer nosotros los tecatenses, dicen así, ¿no? Pero es porque les escriben los hermanos de Tecate, ¿no? Así es. Entonces, aquí dice Romanos, porque les está escribiendo a los hermanos de Roma, ¿verdad? Pero fíjense que ahí dice que los tienen que respetar, hermanas. Es que aquí está la lucha, hermanas, ¿eh? Tenemos que respetarlos, aunque es difícil. Yo sé que los respetamos yo sé que ustedes como son, yo sé que los respetamos, pero tenemos que respetarlos y amarlos, pero respetarlos de corazón, no nada más por respetarlos, sino con sinceridad, no nomás porque, ¿verdad? Sino en verdad, que Dios nos ayude a respetarlos así de corazón. Entonces, porque Dios le dice a través de Pablo a los hermanos de Roma que los respete y que Dios los puso, pero resulta, hermanas, que el gobierno de ellos era peor que nuestro gobierno. Porque las personas, los gobernantes de Roma eran hombres, hermanas, que según eran dioses ellos. Es como que un ejemplo, nuestro presidente diga que él es Dios y la gente es Dios, es Dios. Y que Dios, el Dios verdadero, el Dios de los hebreos, que es nuestro Dios también, el único Dios que existe, te diga a ti, a ese yo lo puse en el gobierno y respétalo. Y él diga, yo soy Dios, y diga, Dios, respétalo y yo lo puse. Es algo bien tremendo, hermanas, ¿eh? ¿Qué hiciera uno si estuviéramos en este tiempo, que hubiéramos sido romanos y Dios nos hubiera dicho eso? Uno dice, no, pues sí tengo que hacer, ¿verdad? Pero fíjese, Dios le está diciendo a ellos que lo respeten, pero ellos se creían dioses. Ellos se creían dioses, y aunque se creían dioses, Dios dice que Dios los puso a ellos. Y que a ellos los tenemos que respetar. Por eso yo le decía a todo lo de nuestro gobierno que es malo, y aunque es malo, de todos modos Dios los puso y los tenemos que respetar. Y que es bien difícil. Porque uno se ampara, no, pero es que también son bien tranzas, sí son bien tranzas, ahí son bien malos, sí son bien malos. Como le dije, son más malandros que uno. Son malandros con placa y qué peligroso, porque hasta tienen la autoridad de su lado y no pueden nadie tocar. Y la gente estamos indefensas con ellos y tienen hasta pistola. Y estamos indefensos y nosotros que ni resortera tenemos. Fíjense, está tremendo, está peligroso. Por eso la gente se ve tan nervioso, se pone cuando los ve. ¿Y por qué te ponen así? Pues porque saben que es gente. Imagínense una persona mala y con pistola y que tiene la fuerza de su lado, pues te sientes inseguro, obviamente. Aunque no hagas nada, aunque estés bien. Obviamente, si él estuviera en nuestro lado y se le parara a uno igual de esa forma, pues también se sintiera temeroso también. Pues tú crees, chico malandrón ahí de un lado del otro, y el otro ahí nada más que no puede hacer nada, y que si nomás abre la boca, hasta lo pueden golpear y lo llevan preso. Pero aún así, sino como, entonces como yo, esto sí no lo respeto porque son unos malandrones, y son malandros, pero los tenemos que amar y los tenemos que respetar, porque Dios le dijo a los romanos aquí que los tenía que respetar, y ellos se creían dioses, y la gente los tomaba, son dioses, y ellos somos dioses, y se creían dioses. Y aparte, hermanas, ellos, siento feo decirlo, ¿verdad? Pero lo voy a decir de una forma que no siga tan fea, por respeto, pues, por la gente que no es mayor de edad, pero ellos, hermanas, ellas hacían, se juntaban muchas personas y tenían intimidad sexual. Ellos hacían así, ellos hacían mucho esas cosas. Y aparte eran dioses y hacían eso, y eso era normal, sabido. Y Dios dice, yo los puse, respétenlos. Y dice la Biblia, son servidores de Dios. Son servidores de Dios.
Y eran unos tremendos, la gente, unos marranos, ¿verdad? Decía la gente. Y endiablados que se creen que según son dioses, que dioses van a hacer, y sí que dioses van a hacer, que se crean dioses, pero de todos modos yo los puse, y son servidores de Dios, y los tienen que respetar. Aquí dice que son servidores de Dios, aquí dice. Entonces, hermanas, nosotros no nos podemos, es muy difícil, yo sé que no podemos darnos con la ayuda de Dios, pero no nos podemos poner en el plan de que es que como son así, la verdad es que a mí no me caen. Pues que la gente odia a los policías y odia al gobierno, y hay gente que, mira el gobierno, estoy en contra del gobierno, dice la gente. Claro que nosotros no somos así, nosotros somos gente que amamos el gobierno, porque nosotros sabemos que Dios lo estableció, sabemos que la gente del gobierno es mala, pero sabemos que Dios la puso. Y son servidores de Dios, aunque son malas. Porque una cosa es que el bueno los puso, y otra cosa como son ellos, que es otra cosa, ¿verdad? Es como nosotros, hermanas, somos siervos de Dios y siervas de Dios. Pero somos siervos de Dios y somos santos y somos santificados y lavados, pero pecamos. No quiere decir que entonces no somos siervos de Dios. Sí, somos siervos de Dios, lo que pasa es que nuestro Dios es limpio y puro, pero nosotros somos pecadores perdonados, pecadores arrepentidos, y somos transformados por el Señor, y nos ha transformado, y ya no somos como antes, pero hay cosas todavía que nos hace falta que ya nos cambie también. Entonces, así ellos también, ellos no son salvos, pero sí Dios los puso, y hacen lo que hacen a veces, pero de todos modos Dios los puso, y como Dios los puso, los tenemos que respetar como lo que son, hombres que Dios los puso, y dice la Biblia que son hasta servidores de Dios. Entonces es algo tremendo, hermanas. Dice la Biblia, dice que aún y con el pensamiento, lo dice, no es que no vamos a ir a ese pasaje, pero dice la Biblia que aún y con el pensamiento nosotros tenemos que pensar algo contra ellos. Y a nosotros nos gana, a veces da la risa, a veces que sale como se burlan de nuestra presidenta municipal, salen chistes en las noticias, y la gobernadora que se la pasa haciendo puros TikToks y gastando el dinero, ¿verdad? Y que eso es lo que dicen, y se la pasa, y da risa, a veces da risa. Nuestro presidente que a veces sale con cada cosa, ¿verdad? A veces sale con cosas que hasta la agarran de chiste, de meme y todo, y se ve gracioso y todo, y a veces sale con cosas bien sinvergüenzas. Han matado más gente que antes, y él sale, no, vivimos bien tranquilos, dice. Se ve como hasta bien, como, ¿qué está pasando, verdad? A veces a unos les da risa en cosas que hacen, que sí dan risa a veces, da risa a veces, y a veces da coraje también, porque a veces dice cosas también como bien tremendas, bien tremendas. Entonces, pero nosotros tenemos que, hermanas, amarlos, y ni con la mente reírnos, que no se olvide, porque no podemos, y ni con la mente pensar mal contra ellos. Como ahora, hermanas, que se han muerto muchísima gente, a lo mejor miles de gente de cáncer, porque todos los que estaban afiliados, todos se murieron, ya no tuvieron ayuda a los de cáncer, y le dijeron a él, y le dicen, ¿y esa gente? Pues se murió ya, y no tiene ayuda. Y tanta cosa que pasa, pero nosotros tenemos, hermanas, tenemos que respetarlos, y ellos cuando hacen algo, hermanas, si uno hace algo malo, y ellos aplican la ley a nosotros, ellos no están haciendo mal, están haciendo bien, porque la Biblia dice que es servidor de Dios, vengador de Dios. Entonces, quiere decir, hermanas, que nosotros tenemos que estar conscientes, y yo sé que lo sabemos, pero tenemos que estar conscientes siempre de que ellos los tenemos que respetar, sean como sean, ni pensar ni en que sean con el pensamiento ofenderlos, ni burlarnos de ellos. Y cuando ellos quieran aplicando la ley, que Dios no la hace, pero a todos no la quieren aplicar, saber nosotros que cuando nos la aplican, la Biblia enseña de que sí es correcto. Si es correcto, se ve como que ellos son los protegidos y salen con la suya. Yo sé que se ve así, y se ve injusto, yo sé que se ve así. Pero les voy a decir una cosa, hermanas, no salen con la suya ni es injusto, porque todo lo que ellos no hacen bien, y que se burlan y hacen sus cosas, se burlan de la ley, y a unos sí se la quieren aplicar, pero ellos no la aplican. Ellos cuando se mueran, porque obviamente son personas que se van a morir, Dios les va a demandar todo eso. Yo te puse en el gobierno,
yo te puse a ti, yo te puse a ti como presidente, yo te puse a ti como diputado, yo te puse a ti como policía, yo te puse a ti como lo que lo haya puesto a la persona, como senador, lo que haya sido. Y si eras bien estricto con la gente y bien severo, ¿verdad? Pero tú no, ¿por qué no obedecías la ley? Nomás la aplicabas. A las personas se la aplicabas las cosas, ¿verdad? Las cosas de la ley, pero tú no las obedecías. Entonces, nosotros no tenemos, hermanas, por eso, ¿qué pensar de que ellos se van a salir con la suya? Porque Dios les va a demandar, obviamente al final, todas esas cosas. Tampoco nos sentimos satisfechos con eso, porque no buscamos la venganza, ¿verdad? Sino que buscamos hacer la voluntad del Señor, agradar a Dios. Sino solamente digo eso, hermanas, porque se ve injusto y se ve como Dios no hace justicia ahí, o como Dios no, como ellos sí pueden hacer lo que sea, y cómo está la cosa. No, hacen lo que sea, pero Dios se los va a demandar a ellos. Y cuando te aplican a ti la ley, Dios aprueba eso, porque Dios los puso para eso. Es que aquí nadie nos salimos con la suya, pues. Dios pone la ley y todos la tenemos que acatar. Y cuando Dios ellos la aplican, perdón, Dios la toma en cuenta que sí es correcto y es correcto. Pero ellos si no la obedecen, Dios se la va a aplicar también a ellos. Porque Dios, de Dios, pues nadie nos podemos librar, ¿verdad? Nadie se burla, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Dice la gente, y así es. Así es, hermanas. Bendito sea el Señor. Voy a leer un poquito la Biblia, hermanas. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, dice el versículo número 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, pero fíjese aquí fíjese lo que dice ese versículo. Dice que el que resiste a la autoridad, resiste a lo que Dios estableció. Porque Dios lo estableció. Por eso digo, sean como sean, fíjense, hermanas, le está diciendo a ellos, y su autoridad eran hombres que vivían en nada más estar teniendo intimidad con otras personas, hacían revoltijo, mucha gente se juntaba y entre todos se revolvían ahí haciendo un atascadero y decían que eran dioses. Y dice la Biblia que si te resistes a lo que ellos dicen, te resistes a lo que Dios estableció. Digo eso, hermanas, porque esto quiere decir que entonces nosotros, si resistimos a la autoridad de nosotros, que es bien tremenda en otras cosas, también resistimos a lo que dice Dios, hermano. O sea, digo eso porque uno dice, ¿no? Uno ve aquí y nuestra mente pues puede escaparse de sentirse como que no tiene la responsabilidad o no captar bien la responsabilidad que tenemos de que también si desobedecemos a la ley de aquí, aunque son tremendos, de todos modos resistimos a lo que Dios estableció. Porque ellos sí lo decían a los romanos, que son los que está escribiendo, que se creían hasta dioses, sus gobernantes, y hacían tanta inmoralidad sexual, de todos modos se resistían a lo que Dios estableció. Entonces, por eso lo digo, hermanas. El versículo siguiente, el 3, dice así: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, dice, sino al malo. Hace una pregunta: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Claro es, hermanas, que esto es correcto lo que la Biblia dice, pero ya en la práctica ya no es así, obviamente, ¿verdad? Aquí la Biblia dice así en el versículo 4, ¿verdad? No, el versículo 3. La Biblia dice que si tú haces lo que ellos están puestos, pero no para darle miedo al que hace lo correcto, al que obedece la ley, o al que no hace lo malo, sino al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo, ¿verdad? Darles temor. ¿Sí, hermanas? ¿Estamos bien? Sí. Ok, pero dice así porque eso es lo que sería lo correcto, lo que Dios estableció, pero ya el hombre hace lo que quiere, pero es para eso están. Que si tú no eres una persona que golpeas gente, que robas, que te drogas, que tienes armas, que tienes deseos de matar a alguien, de asaltar, de hacer una estafa, algo, lo correcto es que tú veas policías y que no te tengas temor, que te sientas bien. Porque no están para darte temor a ti, sino a los que hacen lo malo.
Eso es lo correcto, es lo que Dios estableció la ley, así Dios la estableció. Así es como está. Lo que pasa que en la vida de uno, ya trayéndolo en la vida cotidiana del día a día, no es así. Ya porque el hombre es malo, yo digo, somos gente tranquila y uno, ay, ve el policía y porque ellos hasta te echan mentiras, te pasaste un alto y ni se lo pasa a uno. Y le dices bien recio, te estabas como escapando. Me dijo un policía a mí, te estabas como escapando. Y yo no es cierto, yo estaba y no me pudo decir nada. Mejor, y ya, mejor me dejó. Porque me estaba mintiendo. Y no hice yo nada. Y no pude, mejor se fue. Porque no hice nada. Entonces te quieren inventar hasta cosas y que a veces como ni son reales, mejor hasta te dejan. Amén. Entonces, en la vida práctica ya es diferente. Infunden temor al que hace el bueno, al que hace lo bueno, y infunden temor también al que hace lo malo. Y a veces al que hace lo malo, no algunos, los que están más grandes, porque los compran y son hasta sus camaradas. Son hasta sus gatos, más bien, como dicen. Que no son gatos, son siervos de Dios, pero dice la gente, son sus gatos. Bueno, usted sabe, hermanas, que así vivimos, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanas, así pasa. Pero la cosa sería diferente. Si se hiciera la voluntad de Dios, sería diferente. Que nosotros estuviéramos tranquilos al verlos y hacer lo bueno y tener alabanza, dice. Dice, ¿quieres pues no temer, dice la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. No quiere decir que los alaben, sino quiere decir ahí tener alabanza de la autoridad, quiere decir que la autoridad te va a decir, qué bueno, tú eres un buen ciudadano, tú eres una persona correcta, usted es una buena señora. Muy raro que una persona que una autoridad nos va a decir eso a uno, ¿verdad? Que saben que lo es usted, saben que lo somos nosotros, gente honrada, pero es difícil que pase eso, ¿verdad? Pero eso sería lo correcto, ¿no? Eso es lo que debe hacerse para hacerla correcto el gobierno, para que el gobierno haga sus cosas correctamente, ¿verdad? Dice el versículo 4, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, o sea, no para tu daño, es para tu bien, tiene que ser. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. La espada sería para nosotros la pistola. Pues es servidor de Dios, vengador. O sea, hace justicia para castigar al que hace lo malo. Fíjense, aquí cuando dice eso, hermanas, de entender, hermanas, que Dios le permite a él que use la espada, de entender que Dios le permite que use la fuerza para con nosotros. Y no es malo, pero obviamente que Dios lo aprueba, pero cuando es correcto. A veces hay gente que están afuera de su casa y están lavando el carro. ¿Qué estás haciendo? Y lo ponen ahí, lo ponen uno así. ¿Y qué? Y pues, ¿y qué traes? Pues yo estoy lavando mi carro, está sucio. No, que no sé qué. Y si hay gente que dice, no, y nos paró la policía y nos quería golpear o nos golpeó, o golpeó a mi esposo, dicen, ¿verdad? Yo he visto videos que golpean a gente. Los policías se ponen bien agresivos y que dicen, golpeó a mi esposo, golpeó a esto, lo otro. Se ponen así. Pero Dios sí les permite usar la fuerza, la violencia, vengar, usar la espada, usar la pistola, usar la fuerza, pero cuando es justo, pues. Obviamente, como un ejemplo, estás viendo un tiroteo, está una persona te quiere matar y te tira un balazo y el policía pues saca su pistola y empieza a defender, empieza a balancear para atrás para defender a las personas, ¿verdad? Como ve que, como en Estados Unidos, que a veces hay tiroteos que sacan y matan y hay muchas personas y todo, ya ve que ha pasado así. Y en otros países también. Y que sale así que, y por ahí puede salir alguien de seguridad y dispara para atrás, para defender. Entonces, o sea, Dios les permite usar la fuerza, la espada que sería la pistola, y es vengador de Dios y es bueno, pero cuando se requiere, no por. ¿Eh? De hecho, cuando Dios estableció el gobierno, hermanas, que dice la palabra de Dios, que Dios le permitió al hombre que él pudiera hacer justicia por su mano y el que matarlo también, que dice así en Génesis. Si usted se fija, Dios le permite que mate, hermanas, pero que mate a alguien que mató. ¿Se fija? O sea, Dios le permite, hermanas, hacer la fuerza, pero no una fuerza como... O sea, no aplicar la fuerza de una manera tan grande cuando no se requiera. O sea, lo voy a decir como un ejemplo. Una persona comete un delito no tan grave y ya por eso lo van a llevar
como un ejemplo, cuando en Estados Unidos que hay antes que le ponían la letal, no sé si todavía la ponen. En Texas le ponían mucho antes la letal, o la silla eléctrica. A veces la inyección de letal y los mataban. Silla eléctrica los mataban con electricidad. O a veces cadena perpetua, ¿verdad? Y ya antes los llevaban a la horca, en Estados Unidos los ahorcaban. Una persona hacía un delito y lo ahorcaban y lo mataban delante de toda la gente los miraba. Entonces, hermanas, y en muchos países aplicaban eso y lo van a aplicar todavía, ¿verdad? La pena de muerte o pena capital. Pero la pena capital se aplica, pero lo aplicaba, decía Dios para que se aplicara, pero cuando una persona lo había hecho a otra persona. Pero no que una persona de repente se puso agresivo y le pegó un golpe a otra persona. No, mátenlo porque me pegó un golpe, ¿verdad? Ese es lo que quiere es venganza y tiene odio, ¿verdad? Y tiene un odio bien feo porque hasta quiere hacer más de lo que le hicieron. Entonces, esto es lo que la Biblia nos enseña, hermanas, a nosotros, lo que le digo desde Génesis, y de que la ley, Dios le da la fuerza a la ley que haga que Dios le da a la ley la autoridad de usar la fuerza, pero conforme a lo que se requiera. O sea, si alguien mató, entonces también era pena capital, pena de muerte. Pero si una persona cometió otra cosa, pues obviamente que no lo va a matar. Entonces digo eso porque a veces las leyes son bien severas en algunos países. No sé si usted ha visto así, en algunos países hay gente que comete cualquier cosita pequeñita y eso se lo meten a la cárcel hasta por años y cosas tremendas que le pasan, ¿verdad? Mire, recordé una vez, yo recuerdo hace mucho que nos contó Ponce. Dice que él no sé a qué fue a la Penny, Dice que fue a la Penny, no sé qué cosa tuvo que ir, fue algo, no sé qué fue, hace muchos años nos contó esa historia. Y dice que cuando fue a la Penny, que vio a un amigo de él ahí, y que tenía, no sé si tenía 3 años encerrado, no sé cuántos años tenía encerrado, tenía, y sepa cuánto tiempo tenía, creo que 3 años. Y que le dijo, ¿por qué estás aquí preso? Y Ponce nos contó, es que lo que pasa, dice que creo que andaba él en el centro, dice, y quebré un vidrio. Y no sé si lo quebró hasta de accidente, como que se golpeó, lo quebró, no sé cómo estuvo, y quebró un vidrio. Y por ese vidrio esa pobre persona 3 años en la cárcel. ¿Usted cree que es justo? O sea, si quebró un vidrio y si no lo paga, pues claro, está justo que le dé prisión si no lo paga, ¿verdad? Y no, si yo no voy a pagar o no puedo pagarlo, y si la gente le pone demanda, pues, y pues si tiene que ir a prisión, pues va a prisión y es justo, está bien. Pero dale 3 años a una persona más. Y no le dio 3 años, tenía 3 años ahí, no sé, iba a durar más años todavía. Porque aquí entran a la cárcel, hermanas, en México y en otros países y los olvidan. Entran a la cárcel por una cosa pequeña y pasan años y años y nunca llega a su juicio. Y como tu juicio, y lo que pasa que tú estás por una cosa que es de 5 meses, pero para que te juzguen tus 5 meses tienes que ir a juicio. Entonces, como no has sido pasado a juicio, hay gente a veces lo llevan directo a veces, pero si no te llevan a ti a juicio, entonces no te dan toda tu condena. Entonces tú estás encerrado, porque ya estás encerrado, y pasan años y años y años y nunca te llevan o a veces su condena pasa. La condena pasa y la condena le da vueltas y vueltas a la condena y no sale la persona. Y Ponce pagó, dice que pagó él pagó ahí lo que él debía del vidrio que rompió, y creo que, no sé si fue hasta de accidente, no sé, quebró un vidrio, no sé cómo fue, o fue intencional, no sé cómo fue. No me acuerdo ya casi, porque fue hace muchos años que nos contó. Y pagó y por eso salió, si no hubiera quedado más por un vidrio. Entonces, a veces la ley, hermanas, ahí fue a lo mejor porque no se entendían bien las cosas, no sé. Pero a veces en algunos países, y tal vez en nuestro país también, se aplican leyes muy severas para cosas muy pequeñas. ¿Verdad? Mire, yo traía el carro que yo traigo, traía vidrios polarizados antes. No sé si se acuerdan, traía vidrios polarizados, nomás de los lados. Porque así se compró el carro, nosotros no le pusimos polarizados. Así se compró. Yo no sabía la verdad. No sabíamos nosotros, no sabíamos aquí en la casa nosotros, que en México está prohibido usar vidrios polarizados
que no sean originales. O sea, si el carro viene con vidrios polarizados, lo puedes usar. Si tú se los pones, es un delito. Bueno, no un delito, pero no así delito que te van a meter a cárcel, pero no te meten a cárcel, pero está prohibido. Porque estoy diciendo como ya más grande la cosa. Entonces, no sabíamos que lo tienes que traer así. Y un día fuimos a la panadería donde comprábamos pan para la iglesia. Tengo que llevar pan para la iglesia y los domingos comíamos pan y café y todo. A esa panadería fuimos y saliendo, yo vi un policía como bien nervioso, como que quería parar a personas y no llevaba qué hacer. Y cuando yo iba saliendo así, me paró, ni tenía que parar, no tenía nada, y me paró. Tienes vidrios polarizados y tienes que quitarlos, me dice. ¿Por qué los traes así? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas y qué haces? Y ya le dije todo. No, pues yo predico, le dije. Y le dije, estaba pastoreando en la iglesia, que soy pastor y que no sé si dije que era pastor, pero le dije cosas y todo. ¿Y dónde vas? ¿Dónde tú vives? En la libertad. Oh, sí, ¿qué sepa qué? Y iba hasta con la bolsa de pana y no sé. Y me vio que en la panadería no me hice para atrás así poquito. Me hice poquito como de aquí para acá, nomás así, un pedacito aquí. No me hice así para atrás de la panadería. Y andaba bien nervioso, entonces andaba drogado, no sé. Y me dice, tienes que quitar los vidrios polarizados. ¿Sí te acuerdas? ¿No te acuerdas? Y le digo, está bien. ¿Tú sabes que no debes de traer? Le digo, no lo sabía. Ahorita ya creo que ya se puede en Tijuana usar. Ya se puede, creo. Porque desde hace como un año ya se estaba permitido, pero eso digo años atrás. Entonces, ya ahorita ya se puede. Creo, bueno, andaban que ya se iba a poder. Digo que ya se puede porque ya andaban así. Ya ni les decían nada porque ya decían que así iba a poder. Entonces, hermanas, me dijo, quítalos. Le digo, está bien. Es que no sabía. Le dije, la verdad, no sabíamos nosotros. Debes de quitarlos. Y si no los te los voy a quitar, voy a quitarle el polarizado. Le digo, está bien, quíteselos. Pero pues, si es lo correcto, háganlo porque pues es lo correcto, tienen que hacerse lo correcto. ¿Eh? Yo no sabía, nosotros no sabíamos eso. No, sí. ¿Te rehusas? Le digo, no, quíteselos. Si te rehusas, te quito el carro. Y sí te pueden quitar el carro. Yo miré, el jefe de la policía de Tijuana salió en la televisión y dijo que sí se quitaba el carro. Pero yo lo vi después de que yo pasé experiencia. Y le dije, no, quíteselos. No, te rehusas, te quito el carro y te rehusas. Me decía así. Yo diciéndole que no sea fuerzas, quería dinero, pues. Quería que él dijera, sí, me rehuso, te doy dinero, no me hagas nada. No sé, que quería cosas así como estafas, no sé. Le dije, quítelos. A mí no me importa que sea que los quite. Si ni cuenta, porque el carro nos traía sin el carro no se compró porque tenía polarizado, se compró porque se ocupaba un carro, pues, para ir a la iglesia y ir al mandado. Si tienes o no tienes, eso no importa. Lo que le importa es traer un carro para ir a los mandados. Cuéntenlo con eso. Y andaba. Y no se los podía quitar. Vete, pero quítaselos cuando te vayas. Y dije, sí. Y nosotros nos venimos y le pagamos a una persona por el centro que tienen maquinitas para quitarlos. Y con una máquina caliente. Se los quitó. Me dejó hasta el vidrio, los dejó mal. Y ni hizo ningún buen trabajo, pero se los quitó. Y lo bueno y ya. Entonces, hermanas, ahí es una ley como no muy correcta, porque si traías vidrios polarizados, dijo el jefe de la policía que sí te podían quitar el carro. Yo lo miré en la tele después. Imagínense quitarle su carro, usted que lo acaba de comprar, que hay con el sacrificio uno, si Dios te permite comprarlo, porque a veces no puede uno comprarlo, y si Dios nos permite lo compramos, o lo compra uno con sacrificio, para que, nomás porque tiene vidrios polarizados, te quite el carro y te quedes sin carro. Eso no es justo. Por eso lo digo, por lo que estamos viendo de que Dios permite hacer uso de la fuerza, así como aquí dice, y que es vengador de Dios, pero debe de ser en cosas justas, no tan severas. ¿Verdad? No tan severas como digo en Génesis, allá también. Quitar la vida, pero cuando alguien quitó la vida. No por una cosita, una cosa bien grandota, y ya anda nomás dañando a la gente. En vez de ayudar, anda dañando a las personas, más bien, ¿verdad? Entonces, debe de ser las cosas, la justicia aplicarse, pero el castigo conforme al mal que se hizo, pues. Es lo correcto delante de Dios. El versículo, hermanas, el versículo número 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, o sea, obedecerlos, porque vienen de parte de Dios, son servidores de Dios, pues ya lo dijo. Dice, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por eso yo dije mucho, hermanas, al inicio también. Fíjate lo que dije yo, perdón, al inicio mucho, aquí lo dice el Señor. Que tenemos que obedecerlos, pero porque nosotros sabemos que son de Dios. Dice que obedecerlos, no solamente por el castigo, no solamente obedecerlos porque te pueden aplicar la ley,
sino también obedecerlos porque por nuestra conciencia también. Amén. O porque sería malo que usted como cristiana nomás los obedece porque sabe que si no le viene mal y le van a aplicar la ley y a usted no le importe, usted no los tome como servidores de Dios y no le importe a usted obedecerlos y respetarlos como servidores de Dios como lo que son. Lo correcto es sí respetarlos para que no nos vaya mal y porque también no somos gente que vive así, pues, o sea, gente que anda haciendo cosas diferentes, pero también, gracias a Dios, pero también obedecerlos porque sabemos nosotros que son servidores de Dios y los tenemos que obedecer como lo que son servidores de Dios, aunque sean como sean, malandrines o como sean. Porque aquí le estaba diciendo eso, que los tenía que respetar así de esa manera, como les dije, y acuérdense que son gente que se creían dioses y que eran unos depravados bien tremendos, y aún así tenían que tomarlos de esa forma. No solamente obedecerlos por el temor, sino porque eran servidores de Dios. Amén. Entonces tenemos que verlos así, hermanas. Amén. Amén. Vamos a continuar y ya casi vamos finalizando, mis hermanas. Gloria a Dios. Dice el versículo número 6, dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Amén. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aquí la Biblia dice, hermanas, que si es correcto pagar, hermanas, los impuestos al gobierno, como uno que pague el predial, y uno que dijera, yo no voy a pagar impuestos, que dijeron así, ¿verdad? Que nadie puede librarse, porque si no paga predial se le viene el problemón después de la sumota, ahí se le va sumando. Sí, pero si uno dijera, no voy a pagar nada de impuestos, ahorita vengo, voy a las tortillas, voy a comprar un kilo de tortillas, y se compra tortillas. Aquí nosotros en Tijuana tenemos el IVA más elevado de todo México, lo tenemos al 16%. Entonces, usted compra un kilo de tortillas, a comprar un kilo de tortillas, por eso está tan caro las tortillas de Tijuana, porque le están cobrando lo que vale más 16% más de lo que vale. Como que usted gasta, un ejemplo, usted va a comprar algo, usted compra algo de 100 pesos, ¿verdad? De 100 pesos. Entonces, si usted compraría, algo de 100 pesos, usted lo paga aquí en Tijuana en 116 pesos. Le sale usted. Y si eso costó 116, pero eso en realidad cuesta 100 pesos, pero 16 pesos es el IVA que usted le cobra. Y usted dice, voy a comprar agua, voy a comprar tortillas, yo no le pago impuestos al gobierno. Voy a comprarme una soda porque se me antojó una coquita, una sodita, ay, tengo mucha sed, una sodita con ese calor. Y al comprarla, ahí va el impuesto, ¿cómo le pagó al gobierno? Entonces, dice la Biblia que nosotros le paguemos al gobierno y se lo paguemos, pero aquí lo habla en la forma como los impuestos que uno nos lleva así a pagar diferente, pues. No como cuando compras algo, lo llevas así en forma distinto, como voluntario, por así decirlo. Digo por así decirlo porque pues eso es voluntario, pero obligatorio también, ¿verdad? Y pero tenemos que hacer, y está bien hacerlo porque Dios lo demanda, y aparte el gobierno lo ocupa para poder hacer las cosas de ahí con ese dinero, ¿no? Entonces, lo tenemos que hacer como hijos de Dios, porque dice la Biblia que por ellos sirven para Dios, y ellos necesitan eso porque por medio de ese dinero ellos pueden tener un sueldo y poder seguir sirviéndole a Dios. Si no le sirven a Dios, si hacen cosas malas, le sirven mal, lo que sea, todos Dios a su momento les va a pedir cuentas. Usted nomás véalos como lo que es, como ellos, como los romanos. Les dijo Pablo todo esto, y ellos, no, pues sus gobernantes es un desastre, ¿verdad? Tal vez allá Pablo, allá en Roma, allá en Israel es diferente, ¿verdad? Pero aquí dicen que son hasta dioses y hacen un desastre y se emborrachan y se meten con muchas mujeres y esto y lo otro, pero ustedes háganlo nomás, pensando, Dios los puso, usted haga lo correcto y Dios sabrá, ¿verdad? Tenemos que hacer lo correcto nosotros y ellos sabrán, ¿verdad? Hacer lo correcto nosotros como hijos de Dios. Amén. Vamos a leer dos versículos de la Biblia en otra parte, hermanas. Entonces, el Señor, si me acompañan, vamos a 1 Timoteo, capítulo número 2. Entonces, el Señor. Gloria a Dios. Amén. 1 Timoteo. Aleluya. Amén. Capítulo número 2. Mira, hermanas, me siento como cosa, no sé, decir todo lo que digo con respecto a los gobernantes como son y el gobierno. Pero es que si no se toca todo eso, como aquí la Biblia muestra un patrón de cómo deben de ser en la forma correcta,
uno los pusiera como que, ¿cómo son? ¿Verdad? Y sí, así deben de ser, y sí son siervos de Dios, y así debemos de ver, pero también sabemos que ellos en la práctica son muy tremendos, y todos sabemos eso, pero también es bueno hablar todo esto como son en la práctica, porque es lo que estamos viendo nosotros en la vida, en la práctica, las cosas. Y como uno los ve diferente, y así los tiene uno que ver como Dios dice, y así son como Dios dice. Entonces, al hablar todo esto, uno dice, la verdad, sí son así, pero los tengo que ver y tratarlos como la Biblia dice. Como Pablo le decía a los romanos, aunque ellos miraban en la práctica que eran gente bien perversa, y que hasta Dios se creían y que hacían sus desastres, pero todos tienen que verlos como Dios les dice. Entonces es tremendo, pero así son las cosas, pues. Gloria a Dios. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice así: exhorta o anima ante todo, dice ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, oraciones por todas las personas, dice, por los reyes, por la gente del gobierno, dice, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Miren, hermanas, esto es lo último que vamos a ver de este tema, y ya vamos a finalizar primeramente el Señor. Aquí la Biblia nos muestra algunas cosas, ¿verdad? Una de las cosas es que tenemos que orar por la gente del gobierno. Aquí dice, orar por toda la gente y por la gente del gobierno, aquí lo dice. Pero dice la Biblia, hermanas, que tenemos que orar por ellos para que podamos vivir de una manera honesta, de una manera quieta, ¿verdad? Y aquí dice así, dice, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda bondad, en toda piedad y honestidad. Entonces nosotros debemos de orar por ellos para que Dios obre en sus corazones, hermanas. Siempre va a haber gobernantes, obviamente, que van a hacer lo que van a querer, van a hacer lo malo, ¿verdad? Y no van a hacer lo correcto. Pero también hermanas, uno si le pide a Dios, Dios tiene el poder para obrar en los gobernantes y hacer que los gobernantes hagan cosas que nos ayuden para vivir, como ahí lo dice, de una forma honesta, de una forma reposada, vivir una vida más mejor, pues, ¿verdad? Amén. Como nuestro presidente, ¿verdad? Que ha hecho cosas malas, le digo, pero también, un ejemplo, yo lo que se me hace a mí, lo que se me hace muy bien, es la ayuda que da la gente de la tercera edad. Yo sé que hay gente a veces hace cosas malas con eso, ¿verdad? Que dicen, pues, en las redes sociales que hacen cosas malas otras personas, pero hay gente que es de la tercera edad que recibe su ayuda y le ayuda mucho eso, y está muy bien, porque hay gente de la tercera edad que nadie le va a ayudar porque no pueden, o porque no quieren, o porque no pueden. Entonces, se me hace eso muy bien. Entonces, si uno ora por el gobierno y hace cosas, aunque no sea perfecto nuestro gobierno, pero hace cosas, nos alivia la vida, pues humanamente hablando. Como eso es una ayuda a aliviarle la vida a la persona que le está dando esa ayuda. Entonces, es lo que la Biblia ahí enseña, que oremos por ellos para que nosotros vivamos mejor. Y para que vivamos una vida más honesta, de una forma mejor. Porque también hay países, hermanas, no todos sus gobiernos son como nuestro gobierno. Otros países hay países, hermanas, que no hay delincuencia. Y yo he mirado en otros países que usted puede dejar, y eso pasa así, en la calle usted puede dejar una laptop en el piso, un celular, aunque sea carísimo, y usted se va y nadie lo agarra. Porque hay mucha honestidad, porque hay en parte, me acuerdo de un país que había mucha delincuencia, y después es que no recuerdo bien, no quiero decir un nombre de un país equivocado, es un país asiático, que había mucha delincuencia y se puso después tan fuerte, tan súper estricto, se puso todo el gobierno, y ya ahorita vive la gente tranquila, sin ningún delito, y no pasa nada. Como ahí dice la Biblia, queremos por los gobernantes para que veamos, como nosotros, hermanos. Mire, a mí me gustaría tener un carro que estuviera bien bueno funcionalmente, y obviamente pues
pues obviamente también, o sea, todo lo que se requiere, ¿verdad? O sea, para poder viajar. Y con el carro irme de aquí desde Tijuana, a mí me gustaría ir a Oaxaca. A mí me gustaría ir allá. A mí esa es la parte que me gustaría. Ahí estamos platicando que le dije a Cancún. A mí me gustaría ir a Cancún. Te he dicho que me gustaría ir a Cancún, ¿verdad? A Cancún me gustaría, te he dicho, o sea, me gustaría ir a Cancún. Me gustaría ir a muchas partes, me gustaría ir a México. Pero si yo tuviera un carro así, que no lo tengo, ¿verdad? Si yo tuviera un carro así, ¿qué pasa? Agarro el carro y apenas voy a salir de Baja California, del estado. Y puede que en Sonora me paren. ¿Ahí dónde vas? Se me paran carros. Decían que hace poco, aquí por la carretera para la Rumorosa, por ahí creo estaban aventando ya para ponchar las llantas hace unos días. Sacaron una noticia, salió en las redes sociales. Y la gente andaba por allá y te ponchan las llantas. Y el carro se detiene y te pone no sé qué enfrente, unos alambres también creo. Y te salen ahí pues con las pistolas. Fíjate. Y antes no era así porque nosotros vamos para la Rumorosa, vamos por la Rumorosa, ¿verdad? También está con la Rumorosa con nosotros, ¿verdad? Y uno va, y uno viene, y si quieres, pues si Dios te permite, va la gente y todo, ¿no? Pero aquí en México uno no puede decir, ay, Dios me bendijo con este carro, me voy a ir hasta allá, ¿verdad? Uy, me gustaría ir así, días viajando, pero no se puede. Y es algo triste, un deseo que no lo puedes cumplir. Sí, y podemos orarle a Dios, como dice la Biblia, para vivir de una forma más tranquila, de una forma más honesta, que se haga todo más honrado, más tranquilo, y decir que la gente que tenga la posibilidad, y me miras así para una parte del sur, se pueda ir. Es más, uno a veces dice, quiero ir aquí al Oxxo a comprarme una soda, ¿verdad? Y es en la noche. Es más, en el día también. Y los malandros, ¿verdad? Y sí, es cierto. Da inseguridad de que seas hombre, peor si eres mujer. No puedes andar en la calle, tienes que andar siempre en carro y en taxi. Y también los taxis no sabes, se va a subir uno y va a saltar a la gente en el taxi, va a sacar una navaja o una pistola, porque sí pasa también. O en las tiendas llegan con pistolas y asaltan, ¿no? Y la gente no puede estar uno ni afuera, no si quisiera estar afuera, uno no sabe el carro que va a pasar misterioso, que si lo volteamos a ver y se molestó, y qué va a pasar. Entonces, hay mucha inseguridad, así vivimos nosotros aquí en Tijuana y en México así vive, una vida no agradable en esa forma, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que oremos para que vivamos de una forma tranquila, honesta, pedir por los gobernantes, para que apliquen la ley, hermanas, y nosotros vivamos más tranquilos, vivir mejor, y nos alivien la vida, que den más ayuda al pueblo, pues. Que, como digo, como esas las ayudas que dan, que ataquen la delincuencia, que vivamos mejor. Pero también nosotros quizás nomás nos quejamos y hay mucha delincuencia y esto, lo otro, son bien ladrones y que no ayudan y que todos se lo roban y que mucho peligro. Pero hasta a lo mejor ni le pedimos a Dios por el gobierno. Y tenemos que pedirle para vivir así. O sea, a lo mejor también se vive así en México porque a lo mejor la iglesia no ora mucho. A lo mejor todos aquí oramos, ¿verdad? Pero algunos otros hermanos de otras partes, porque a lo mejor aquí todos oramos. Yo pienso que aquí casi todos oramos por eso. Yo creo, o todos lo hacemos, yo creo. No sé, ¿verdad? Yo creo que la mayoría o todos. Vamos a orar, hermanas, y pedir a Dios por que nos ayude, hermanas, a obedecer las leyes. Que las obedecemos, gracias a Dios, ¿verdad? Pero obedecerlas con el amor que Dios quiere que lo hagamos, con el respeto, sean como sean ellos, como personas, si obedecen o no obedecen a Dios. Y nosotros, hermanas, hacerlo así y pedirle a Dios también para que hagan lo correcto y nosotros podamos vivir mejor y podamos estar más a gusto. Amén. Amén. Gloria a Dios, vivir de una forma mejor. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración, hermano. Gloria a Dios.